Les damos la bienvenida a una nueva semana de estudio de la Palabra de Dios. Cada vez que avanzamos en estas semanas que estamos estudiando, notaremos que hay algunos temas que comienzan a ser más profundos y la intención de esto es que nosotros crezcamos espiritualmente. Parafraseando al Dr. Knight, decía él que la teología, la buena teología, debe impactar en nuestra vida práctica. Y creo, pastor, que esta semana vamos a ver cómo la teología de Pablo en Hebreos impacta en la vida diaria, a través del tema que estudiaremos en la semana, que es Jesús, el Hijo prometido. Así que le invitamos a orar junto a nosotros para comenzar el estudio de la Palabra de Dios. Nuestro buen Dios y Padre eterno, necesitamos sabiduría, necesitamos de tu Espíritu Santo para poder discernir las lecciones que tú tienes para nosotros en tu palabra en toda esta semana y en este día domingo. Y te rogamos que nos des esa sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que nos acompaña, porque pastor, esta semana será una semana de mucho contenido. Definitivamente creo que la lección está muy enriquecida con material, con textos de la palabra de Dios. Me uno, hermano Gerson, a lo que usted mencionaba en la introducción. Las creencias son muy importantes porque eso depende cómo vamos a vivir nuestra vida. No pensemos que es liviano, que estamos estudiando tal vez para conocer un poco más. No, es también para adorar mejor a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo, porque cuando usted entiende quién es Él, la adoración que nace de su corazón, de nuestro corazón, será una adoración más perfecta. Así es, y bueno, esta semana vamos a introducirnos con los primeros versículos de del libro de Hebreos, quiero decir, y que nos hablan de en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo. Me voy a detener ahí porque justamente el tema de este día domingo es en estos postreros días. Pastor, desde que el pecado entró en el mundo, Dios hizo una promesa. Bueno, Dios ha hecho muchas promesas, pero Dios hizo una promesa en particular. La pregunta es, ¿qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días? Considerando la expresión de Pablo. Luego vamos a aprender otra expresión, pero concentrándonos en esta expresión de Pablo en estos postreros días, ¿por qué esta promesa es importante y qué es lo que prometió Dios? Muy bien, recordemos también unido a la lección que estudiamos la semana pasada, porque estamos todavía enfocándonos en el primer capítulo de Hebreos, básicamente, que Dios había prometido derrotar el reino del mal. Amén. Y creo que la frase en estos postreros días tiene que ver con eso, porque cuando nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento las promesas hechas al pueblo de Israel, también hablaba de un futuro. Podemos interpretar esa frase como de un futuro, pero especialmente donde el pueblo de Dios iba a ser liberado de sus enemigos. Nosotros sabemos que al final no era como le pasó al pueblo de Israel, que pensaban que su enemigo era Roma, sino que el enemigo más grande es el pecado, y es el autor del pecado que es Satanás. Desde el principio Dios prometió, recordemos en Génesis capítulo 3 y el versículo 15, aplastar la cabeza de Satanás, y eso se cumpliría realmente cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y cuando resucitó, y Hebreos nos dice, y cuando se sentó a la diestra del trono de Dios, cuando comenzó a gobernar como el rey de este mundo y del universo. Amén. Bueno, quiere decir, pastor, en esa línea de lo que usted nos está explicando, que cuando Jesús vino, murió en la cruz, resucitó y fue entronizado, se estaba cumpliendo en Jesús las promesas para estos últimos días, ¿sí? Para estos postreros días. Es correcto. Entonces, ¿quiere decir que desde el tiempo de Jesús estamos viviendo en los postreros días? Definitivamente. Muy bien. Más, estamos viviendo en el tiempo del fin. Esa es el tiempo del fin se inauguró con Jesús cuando Él vino a este mundo. Pero no confundamos el tiempo del fin con el fin del tiempo. Muy bien. Que eso es lo que todavía nosotros estamos esperando que llegue, pero podemos decirlo de esta manera: desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, bueno, Él vino, nació en este mundo, vivió como
un niño, un joven, un adulto, una vida perfecta, pero murió en la cruz. Y desde que Jesús murió en la cruz, luego fue sepultado y resucitó, desde ese momento ya nosotros vivimos en el tiempo del fin. ¿Por qué razón? Porque eran las promesas, lo que claro. Usted me preguntaba al principio, era lo que Dios había dicho. Alguien que iba a venir, iba a conquistar las fuerzas del mal. Recordemos que Jesús, él en la cruz del Calvario, él exhibió, usando la frase de Colosenses, que él exhibió, desnudó el reino del mal. Allí Satanás se quitó la máscara. Aún los ángeles de Dios en el cielo, que todavía, después de 4000 años de pecado, todavía tenían dudas. Imaginémonos seres perfectos. No estoy hablando de los que cayeron, estoy hablando de los que quedaron, de las 2/3 partes. Todavía había algunos que estaban dudando, que se sentían atraídos a algunas de las teorías de Lucifer caído. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, allí se quitó la máscara de Satanás. Por eso yo lo he dicho, hermano Gerson, y lo voy a volver a repetir, allí se pudo haber cerrado la historia de claro. pecado. Sin embargo, ahora, y de eso trata la carta a los hebreos, ahora todo lo que Cristo logró en la cruz quiere aplicarlo a la iglesia, a nuestras vidas, y por eso es que ha durado más. Pero ya vivimos en ese sentido, en el tiempo del fin, porque en cualquier momento Dios puede decidir cerrar la historia de este mundo exitosamente. Y si todavía no lo ha hecho, amigo y amiga, es por darnos oportunidad a nosotros. Bueno, como bien lo dice Pedro, ¿verdad? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero entonces, pastor, ya que debemos hacer distinciones en estas expresiones y debemos hacer la distinción con el fin del tiempo, la pregunta que deberíamos hacernos nosotros, y que queremos que usted nos ayude a orientarnos, es ¿cómo vivimos con la expectativa del fin del tiempo, que cada día que pasa sentimos o sabemos que estamos más cerca de eso? ¿Cómo vivimos en la expectativa del fin del tiempo, sabiendo que Dios ya cumplió las promesas que había hecho en el pasado? Muy bien, nosotros, como dice el apóstol Pedro, debemos vivir en santa y piadosa manera, porque recordemos, ya desde que Cristo vino, esto se puede terminar en cualquier momento. Ahora, la razón por la que no se ha terminado es porque Dios, en su sabiduría enorme, que Pablo dice multiforme sabiduría, Él previó que todavía la iglesia tenía una misión, que todavía debía madurar el pecado, y todavía debía perfeccionarse la obra de Dios en la vida de sus hijos. Pero Dios ha dejado profecías que nos llevan a lo que nosotros llamamos, lo que usted mencionaba, el fin del tiempo, porque hay un momento del fin. Dios no nos dice la fecha definitiva de la venida de Cristo, pero sí nos dice los eventos que van a rodear a ese gran acontecimiento. En ese sentido están las profecías que utilizan esa frase tiempo del fin, como en Daniel, por ejemplo, utilizan esa frase tiempo del fin porque, para ser más específico. Es correcto, porque Dios estaba también ya anticipando lo que iba a suceder en el futuro y cómo va a cerrar la historia del pecado en este mundo, esa gran lucha entre el bien y el mal. Pero entonces yo creo que, para resumir, hermano Gerson, en los postreros días estamos hablando en el cumplimiento de todas esas profecías mesiánicas. Amén. En Jesús. En Jesús, así es. Eso es, para que lo resumamos, en los postreros días es el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho en el Mesías, que es Cristo Jesús. Pero la frase fin del tiempo o tiempo del fin tienen que ver más con las fechas o periodos proféticos o acontecimientos que están narrados, especialmente en los dos gemelos proféticos que son Daniel y Apocalipsis, que nos muestran la cercanía de la venida de Cristo Jesús. Y bueno, si nosotros hacemos un recuento de la historia, nos damos cuenta que Dios ya cumplió con la mayoría de los eventos que están descritos en las profecías. En primer lugar, como ya se destacó, pero nunca está de más destacarlo, enfatizarlo más, en Jesús ya se cumplieron las promesas que necesitaban cumplirse para nuestra redención.
Así que el resto de profecías que se han cumplido garantizan que lo que falta, Dios lo va a cumplir. Así que hay que prepararnos para el reino de los cielos. Amén, definitivamente. Y por ejemplo me llama la atención y voy a resaltar, hermano Gerson, que hay una profecía que se menciona para entender esa frase en los posteriores días. Claro. Aquí en la lección de este día domingo se menciona, por ejemplo, esa profecía de Balaam, que recordemos que Dios la puso en Balaam, saldrá estrella de Jacob, sí. y luego hablaba de cómo el pueblo de Dios iba a conquistar a los reinos vecinos. Sabemos que después, cuando nosotros vamos a las escrituras, encontramos que David, por ejemplo, conquistó a esos pueblos de Moab y de Edom. Sí. Pero recordemos que esas conquistas nunca fueron permanentes. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos, recordando que Jesús es el rey davídico, y lo aplicamos a Jesús, entonces Moab y Edom llegan a ser un símbolo de las fuerzas del mal que Jesús derrotó en la cruz del Calvario, que las ha conquistado y que las va a destruir para siempre al final. Así que las promesas que Dios había hecho a su pueblo vez tras vez se cumplen en Cristo Jesús. Y creo que eso es algo muy importante que nosotros podemos tener para nosotros hoy, la seguridad de que Dios va a cumplir sus promesas. Puede tardar, para nosotros está tardando mucho, para Dios esto es un segundo nada más, menos que un segundo. Él no vive en el tiempo. Claro. De paso, tiempo. Él está fuera de la línea de tiempo, pero Él dice, aunque ustedes sientan que tarden, esperen esas promesas porque se van a cumplir. Amén. Entonces vamos a orar, pastor, para que nosotros podamos crecer en la confianza. La razón por la que estamos estudiando esto es para que al conocer lo que Dios ya ha cumplido, nuestra confianza permanezca inalterable por lo que falta que cumplir y por lo que viene en este mundo. Ya el resto de la semana vamos a descubrir por qué podemos tener plena confianza, así que sigue en sintonía de nuestra emisora y de nuestras transmisiones, porque vamos a seguir profundizando en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tus promesas se cumplen. Te damos gracias porque ya vivimos en el tiempo que se cumplió la gran promesa de un Redentor, de un Salvador del pecado, que ya vino, que es Cristo Jesús. Padre, oramos para que nosotros podamos aceptar su obra en nuestro favor. Oramos, Señor, para que también tú puedas perfeccionar en nuestras vidas la obra de la salvación que ha sido hecha a un gran costo. Bendice a nuestros amigos, hermanos que están escuchando, que podamos entender que los tiempos en que vivimos son solemnes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.